Ah, dice, me he preparado para no defraudarlos. Y yo le temo a todo lo que está pasando. A veces quiero que me trague la tierra. Debo entender que este mundo no se cierra. Te han enseñado siempre a ser como el resto, a decir lo que tienes que hacer aunque no estés de acuerdo. Las páginas también son parte del cuaderno. A veces tus errores se ven más que tus aciertos, pero no todo es como te lo pintan. Primera regla, no dejes que por ti elijan. En segunda no se trata de quién gane, se trata de llegar. Es una prueba, no un examen. Una prueba en la que solo te asignan. Todas cuentan con educación digna. Haz lo que tú creas, no dejas que te digan. La mejor opción siempre es la que tú decidas. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. Puedes con esto, con aquello y con más. Quedarse en otra escuela, eso no es fracasar. Ve por tu objetivo y si no llega a pasar, siempre hay una escuela que espera tu lugar. Pero con Cefaru siempre tienes opción, ya que te ayudan en tu preparación. No hay comparación, si tienes visión hay que ocuparla. Te ayudan a entrar y también a terminarla, pero tienes que tener iniciativa, cabeza fría mientras la mente se activa. Haz tu estudio una forma creativa. Hazlo por ti y por los que te motivan. Recuerda que todos pasamos por lo mismo. El doctor, el arquitecto, el de atletismo, el ingeniero, el cocinero, el de la flauta, el gerente o la que quiso ser astronauta. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. Te invitamos a nuestro curso gratuito de Comipems 2023. Si te encuentras en tercero de secundaria o eres egresado, ingresa a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y a partir del día lunes 30 de enero en punto de las 6 de la tarde, profesores de la Universidad de Cefaru te brindarán toda la preparación para que te quedes en tu primera opción. Contamos con guías, materiales y simuladores, mismos que te permitirán lograr tu objetivo. Recuerda, yo sí llego a 128 aciertos y en Cefaru la educación es con un propósito. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Bienvenidos a esta primera clase de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Mi nombre es Ana y es un placer acompañarlos en esta hora de estudio de esta materia. Y bueno, reitero, bienvenidos, saludos y bueno, les voy a presentar de una vez cuáles van a ser los subtemas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a iniciar con este primer tema general de la asignatura de Formación Cívica y Ética y se titula La formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Vamos a trabajar los temas características de la naturaleza humana, libertad para elegir y decidir responsablemente, características de la autonomía moral y conciencia moral individual. En principio, vamos a comenzar hablando un poco sobre el propósito de la formación cívica y ética. Esta asignatura nace por la necesidad de reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. Si las personas no hiciéramos esto, no fuéramos analíticos con las decisiones que tomamos o no nos detuviéramos a pensar la forma en la que actuamos,
seguramente estaríamos en constante daño, en constante conflicto con nosotros mismos y con otros. Y bueno, ¿por qué se le denomina cívica? El término cívico o civismo va a hacer referencia a ese conocimiento de las normas, de las leyes, de nuestros derechos, de nuestras responsabilidades como ciudadanos. Una vez que nosotros ya tenemos el conocimiento sobre estos temas y los llevamos a cabo, significa que estamos teniendo responsabilidad cívica, primero al estar informados y posteriormente al estar haciendo el ejercicio o ejecutando este tipo de información en la interacción con nosotros o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, pero vamos a comenzar, ahorita que estamos hablando del porqué o el propósito de la formación cívica y ética, y en el título de nuestra materia aparece ya un concepto importante y es la ética. Para hablar de la ética, antes vamos a mencionar a qué se refiere la moral. Tanto la moral como la ética tienen la intención de regular el comportamiento de las personas, o al menos las dos se enfocan en buscar la mejor manera o la manera adecuada para vivir. Buscar un beneficio personal, pero también a través de la convivencia con nosotros. Sabemos que no somos personas aisladas, nuestra naturaleza nos invita a estar en contacto con otros y por eso mismo se necesitan de pautas o de lineamientos o de reflexiones sobre nuestro actuar para que esta convivencia con otros sea posible de la manera más sana y adecuada. Pero bueno, ¿a qué se refiere moral y ética? Con estos dos conceptos iniciaremos. A la moral la vamos a concebir como ese conjunto de conocimientos, de creencias, de principios, de valores que van a orientar a una persona en el tipo de actitudes y comportamientos que tiene. Este tipo de contenido que ya tiene le va a permitir gestionar su comportamiento. Vamos a hablar de moral individual primero. La moral individual tiene que ver también con esos referentes que tenemos a partir de nuestra historia familiar, de la educación que hemos recibido, del contexto en el que crecimos, los valores que nos han inculcado, en fin. Este tipo de bagaje personal o de información personal nos permite autorregularnos y nos permite saber o elegir la forma en que actuaremos en la sociedad. Pero también vamos a tener la llamada moral social. Este tipo de moral social también nos va a permitir esa misma orientación en el comportamiento, pero no solo va a ser información que tengamos de manera personal, sino ya son conocimientos, actitudes, valores que de alguna forma compartimos con más personas en un contexto cultural, en un tiempo y un espacio determinado. Por ejemplo, puede incluso variar aquello que se considera adecuado e inadecuado en una sociedad, incluso dependiendo la nación, por ejemplo, en la que te encuentres. Puede que aquí en nuestro país algunos actos se consideren moralmente adecuados y puede que en otro lugar del mundo sea absolutamente lo contrario. Por ejemplo, aquí en nuestro país somos libres, por ejemplo, de ir a la playa y usar la ropa adecuada que nos permite estar en ese sitio, y el que vistamos trajes de baño no significa que sea inadecuado. Sin embargo, en otros lugares del mundo, este tipo de vestimentas son moralmente inadecuadas, por ende no se permiten o no se ven de una manera aceptable. Quiere decir entonces que la moral de alguna forma permite interpretar la realidad que compartimos, primero la personal y la realidad que compartimos con otros,
les digo, este contenido de la moral puede cambiar incluso en el tiempo, puede que lo que ahorita se ha aceptado antes o años atrás no. Entonces, no es algo que sea estático, ¿de acuerdo? Va cambiando conforme a las necesidades o a los avances de una sociedad o de las personas que la habitan. También en la moral nos va a permitir discernir o diferenciar, les decía, entre lo que se considera bueno y malo. Estos dos conceptos son un tanto subjetivos porque lo que puede parecer bueno para una persona, quizá para otra no, lo que puede parecer adecuado para un cierto grupo de personas, para otro grupo no. Y entonces, para no confundirnos, nada más sería lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué va a ser lo correcto? Aquello que no nos genera un daño a nosotros mismos y un daño a otras personas. Pero para acabar un poquito con esa subjetividad de la moral, que a veces, es decir, pues sí, en cierto lugar unas acciones se permiten, en otras no, surge la ética. La ética trata de poner un poquito orden en esto, porque les decía que hay algo llamado moral individual, es decir, cada persona emite un juicio, una valoración de las situaciones, de las cosas, de las personas, de su actuar, pero les decía, tiene que ver con su historia familiar, educación, creencias, y ese tipo de información cambia de persona en persona. Entonces les decía, para evitar ese conflicto o ese choque de ideas entre lo que es bueno o malo, adecuado o inadecuado, la ética trata de ser un poco más objetiva en esas interpretaciones. La ética, entre otras y tantas funciones o propósitos de estudio que tiene, pues se enfoca en estudiar precisamente esas concepciones morales de diferentes grupos culturales, sociales, dependiendo del tiempo, la época, el espacio, y la ética trata de alguna forma unificar aquello que independientemente de lo que considera una persona o un grupo de personas, simplemente es actuar a partir de lo adecuado, lo que es correcto. La ética trata de centrarnos en que independientemente de que algo tú consideres bueno o malo, simplemente te dirijas por lo que es aceptado. ¿Aceptado según quién? Bueno, la ética se va a basar, el actuar a partir de la ética se va a basar en las leyes, en las normas, en estos acuerdos sociales que nos permiten protegernos unos a otros, que nos permiten además interactuar pues de una manera útil para todos, ¿no? Que no nos dañemos unos a otros. Entonces, eso podría ser una primera explicación de estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a nuestro primer subtema. No se preocupen con el tema de moral y ética porque son dos conceptos que vamos a ir desarrollando en las siguientes sesiones y estoy segura de que cada vez más con el resto de subtemas vamos a poder comprender a qué se refieren o cada vez nos quedará más claro, ¿de acuerdo? Comenzamos con el primer subtema y este se refiere a las características de la naturaleza humana. ¿Qué características, qué capacidades, qué facultades tenemos que nos distinguen de otros seres, ¿no? O de otras formas de vida? En el caso de los seres humanos, poseemos algo que nos permite darnos cuenta incluso de lo que somos aquí en este planeta o en este momento. ¿A qué me refiero? Pensemos en el reino animal. El ratón jamás sabrá que es un ratón. El león, a pesar de lo majestuoso que es en la naturaleza y del papel que juega en este reino animal, jamás sabrá que es un león y que posee todas esas capacidades y que incluso en su forma o en su anatomía resulta un tanto intimidante. Él jamás lo sabrá. Ningún animal
sabrá lo que es, ¿de acuerdo? Los animales suelen actuar por instinto, por supuesto que sí establecen formas de entenderse, sus propios lenguajes, pero jamás son conscientes de ello, solamente reaccionan a las circunstancias, sobreviven a las circunstancias. En cambio, los seres humanos sí pueden saber que son seres humanos, pueden estar conscientes de lo que son, de sus capacidades e incluso de sus limitaciones. Y esto nos lleva a la primera característica. La primera característica es la conciencia. Una de las mayores características del ser humano es esta, porque la conciencia nos permite tener conocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea. A través de la conciencia podemos saber qué ocurre a nuestro alrededor, poder identificar diferentes situaciones, poder saber cómo nos sentimos, poder saber qué nos preocupa. La conciencia es darnos cuenta que nos damos cuenta. ¿A qué se refiere? Que tenemos la capacidad y que estamos dotados de la posibilidad de saber lo que ocurre. No vamos por ahí solamente sobreviviendo, no vamos por ahí solamente reaccionando. Somos capaces incluso de reflexionar, de analizar, ¿de acuerdo? Bien. Además que la conciencia, y lo vamos a retomar más adelante, también funciona como una orientación en nuestras decisiones y en nuestro comportamiento diario, ya que a través de la conciencia también podemos darnos cuenta de posibles daños, posibles peligros, y bueno, eso nos ayuda a tomar las acciones de protección a tiempo, ¿no? Bien, vamos a continuar con otra característica de la naturaleza humana y es el raciocinio. El raciocinio tiene que ver con el acto de pensar y todos esos procesos que nos lleven al aprendizaje, también al análisis. Les comentaba con la conciencia, el raciocinio también tiene que ver con la reflexión, con ese aprendizaje constante de nuevas cosas. Entonces, a través de él también podemos llegar a conclusiones, podemos resolver. Bien, raciocinio. Después del raciocinio tenemos a la comunicación. La comunicación, por supuesto, que va a ser una de las grandes oportunidades del ser humano. Él mismo la generó a partir de esa necesidad de interactuar con otros. No puede estar aislado, nuestra naturaleza humana no nos permite estar aislados. Una cosa diferente es que a veces prefiramos estar solos a lo mejor, que alguien diga, no, pues la verdad yo no soy tanto de convivir con personas, prefiero estar un rato solo, distraerme solo, hacer cosas sin compañía. Pero después de esa preferencia por estar solo por un tiempo, tienes que regresar al contacto y a la interacción con los demás. Entonces, eso es muy diferente a que podamos definitivamente vivir aislados. Entonces, una forma de generar vínculos con otros, pues fue la comunicación. Tenemos diferentes formas de comunicarnos, pero principalmente esta característica nos sirve para comunicar necesidades, para expresar lo que sentimos, comunicar lo que pensamos, y lo podemos hacer a través de la escritura, por ejemplo. Ese es un gran vehículo de comunicación. Tenemos lo que ahorita me está permitiendo estudiar con ustedes esta hora, que es el habla o la vía oral. Tenemos también otro tipo de formas, y además en la comunicación nos permite tener diferentes intenciones. Tenemos la intención del convencimiento, tenemos la intención únicamente de informar, tenemos la intención a lo mejor nada más de comunicar algún sentir. Quiere decir que gracias a la comunicación podemos exteriorizar nuestro pensamiento y también podemos expresar nuestro sentir, ¿de acuerdo?
Esa es una gran característica también de nuestra naturaleza. Y a ver, aquí continúa creatividad, solo que la D se nos escondió un poquito, pero dice creatividad. El ser humano es creativo en primer lugar porque fue capaz de resolver necesidades básicas incluso, fue capaz de enfrentar sus problemas y darle solución, de generar inventos que le facilitaran algunas situaciones prácticas del día a día. También la creatividad le permitió ser curioso y descubrir diferentes contenidos, llegar a diferentes saberes. Y además que la creatividad lo llevó a diferentes expresiones artísticas, la música, la danza, la pintura, la arquitectura, la literatura, ¿de acuerdo? Esta parte artística del ser humano. Y vamos a mencionar una más, y es la decisión. Los seres humanos tenemos el gran poder de la decisión, y como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, es cierto que no siempre que decidimos puede que acertemos. Entonces, por eso la decisión siempre debe ir acompañada de la responsabilidad. Hacernos cargo de eso que elegimos, de nuestro comportamiento, de nuestros deberes, de nuestros compromisos. La decisión nos permite evaluar diferentes alternativas y elegir aquella que nos beneficie, ¿no? Bien, también regresando un poquito a la conciencia, los seres humanos podemos dar cuenta de nuestras emociones y podemos también identificar la de otros, y a partir de eso, pues saber cómo intervenir o cómo interactuar, ¿de acuerdo? Estas serían algunas de las principales características de nuestra naturaleza humana, ¿de acuerdo? Por supuesto que habrá más, así que si ustedes identifican alguna otra, saben que la pueden compartir en el área de chat, y va a ser un gusto poder ver qué características identificaron, y además que nos va a servir también como otros puntos de vista, otra información identificada por ustedes mismos, y por supuesto que nos va a ayudar también a nuestro estudio, ¿de acuerdo? Después de tener presente estas características de nuestra naturaleza, viene el primer concepto que vamos a analizar. Bueno, ya iniciamos un poco con moral y ética, pero bueno, otro es el de la libertad, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar diciendo que la libertad es concebido como un valor, pero también es un derecho, ¿de acuerdo? Es un derecho porque legalmente o constitucionalmente lo tenemos obviamente en nuestra constitución política, y a través del desglose de diferentes artículos podemos darnos cuenta cuáles son algunas formas de poder hacer válido nuestro ejercicio de la libertad o nuestra facultad de ser libres, ¿de acuerdo? Lo vamos a concebir como un valor porque es algo que poseemos desde el momento en que nacemos y por el simple hecho de ser seres humanos. Y les decía que derecho porque está establecido de manera legal o a través de leyes que nos avalan a la libertad como derecho. Por ejemplo, en el artículo 5 de nuestra Constitución podemos saber que tenemos libertad de profesión, o que podemos elegir la actividad que queramos desempeñar, la que nos agrade, la que nos guste, la que nos interese, siempre y cuando sea lícita, ¿de acuerdo? También a través del artículo 6 podemos saber que tenemos libertad de acceso a la información, de estar comunicados, de estar informados, de enterarnos de lo que sucede en diferentes ámbitos, o simplemente el hecho de poder tener acceso a la información. Artículo 7, tenemos libertad de expresión, de externar lo que sentimos, lo que pensamos.
Y artículo 24, libre pensamiento y religión. Podemos tener una práctica religiosa y eso es ya decisión de cada persona. Nuestro país no nos lo condiciona y bueno, es parte o una forma en la que podemos ejercer nuestra libertad. Quiere decir que la libertad se puede manifestar o la puede ejercer o disfrutar cada persona a través de los diferentes artículos que se establecen en nuestra Constitución, que de alguna forma nos especifica de qué forma podemos llevarla a cabo. Sin embargo, vamos a estar comentando especificaciones sobre este tema de la libertad, pero lo haremos en un momento. También la libertad, hemos dicho que es un valor y es un derecho, pero vamos a llegar a establecer alguna definición que ya en específico nos permitan comprender a qué se refiere. Somos libres porque no tenemos la condición de esclavos, ¿de acuerdo? No estamos subordinados con otras personas en al menos la forma en la que llevamos nuestra vida, organizamos nuestro tiempo, incluso en las actividades que realizamos. En ello somos absolutamente libres, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué es entonces la libertad? Aquí vamos a leer una primera definición y dice: facultad humana para dirigir la vida como se desee, sin afectar los derechos de los demás, ¿de acuerdo? Bien, tenemos la posibilidad de elegir entonces cómo queremos orientar nuestra vida, a qué profesión queremos dedicarnos, si queremos tener una familia, si no queremos tenerla. Nuestro país no nos condiciona a que vivamos siempre en un solo sitio o que tengamos un número específico de hijos. Incluso somos libres y decidir tenerlos o no. Somos libres incluso hasta qué nivel académico, por ejemplo, queremos llegar, aunque sabemos que en nuestro país ya es obligatorio hasta el nivel preparatorio o nivel medio superior, pero después de eso nosotros somos libres de elegir qué pasará con nuestro desarrollo personal y académico, por ejemplo, ¿no? Y una condición, la libertad se convierte al mismo tiempo en una condición para que también podamos disfrutar de algo llamado autonomía personal. Aquí vamos a denominar autonomía personal a la capacidad para actuar por voluntad propia y por la cual se es responsable de los propios actos. Somos personas autónomas porque las decisiones que tomamos vienen de nuestra propia voluntad. ¿Qué quiere decir voluntad? Pues la voluntad la podemos identificar como la causa primera de los actos, eso que nos impulsa a querer realizar algo, ¿de acuerdo? Voluntario es que nadie nos obliga. Nosotros estamos convencidos de hacer algo o al menos queremos hacer algo y simplemente lo realizamos. Nuestras decisiones, nuestros actos parten de esa voluntad, de esa libre voluntad, libre elección. Y bueno, ahora un cuestionamiento importante con respecto a la libertad. Dice, ¿significa poder hacer lo que se quiera? ¿Eso significará la libertad? Bueno, la verdad es que la libertad significa sí que tú puedes tomar tus propias decisiones, puedes orientar tu vida de la forma que consideres, siempre y cuando se espera que sea de la forma adecuada. ¿Qué va a ser la forma adecuada? Pues conociendo tus derechos, pero también conociendo tus límites. Es muy popular esa frase que nos dicen cuando nos hablan de la libertad, que expresa algo así: tu libertad termina cuando inicia la libertad del otro. Entonces, de alguna forma, libertad no significa que podamos hacer simplemente lo que nos apetezca, porque si eso significara la libertad, pues personas que quisieran hacer daño por el simple hecho de querer, de considerarse libres, lo harían.
Sin embargo, la libertad siempre busca también el cuidado y el respeto entre nosotros, ¿no? Entre las personas que compartimos un mismo lugar. Entonces, libertad significa que vas a vivir tu vida de la forma que tú desees, pero recordando o teniendo presente que debes protegerte en principio ante esa libertad, ¿no? Que siempre estés valorando qué es lo que te conviene, qué es lo que te pueda dañar, que tú mismo sepas ponerte tus propios límites, autorregularte y bueno, que siempre estés considerando la protección y el cuidado del otro, porque ese otro también está ejerciendo su libertad y esa persona que está ejerciendo su libertad en ningún momento podría dañarte a ti o estar afectando tu vida, ¿no? Entonces, estos serían algunos aspectos de manera general que nos pudieran iniciar en el entendimiento del concepto de esta palabra, ¿no? Libertad. Por supuesto que es un término profundo. Con profundo es que me refiero a que podemos investigar e indagar y siempre vamos a encontrar nuevas reflexiones sobre la libertad. Ha sido la causa incluso de muchas luchas sociales, muchos momentos históricos que han permitido o que han buscado su defensa, ¿de acuerdo? Ese valor que nosotros tenemos desde el nacimiento, pero que históricamente de alguna forma sí se ha visto afectado. Entonces, también ha sido causa de muchas reflexiones o muchos encuentros filosóficos, porque por supuesto que siempre nos cuestionamos el de, ¿por qué si soy libre no puedo hacer tal? ¿Por qué si soy libre no puedo hacer esto u otra cosa? Pero ya analizamos que, pues si no tuviéramos límites en la libertad, pues todo sería un caos, ¿no? Necesitamos que la libertad siempre se vincule con todos los valores que ya conocemos, el respeto, la igualdad, la tolerancia, y bueno, que todo esto nos conlleve a la forma máxima de convivencia, que es la paz. Cuando no sabemos ejercer nuestra libertad con responsabilidad, llegamos a algo llamado libertinaje. El libertinaje es una práctica equivocada de la libertad en donde precisamente no se consideran límites, ¿de acuerdo? Y al no considerarse esos límites, bueno, pues se cae en un posible daño personal y a otros, ¿de acuerdo? Bien. Después del término de libertad, vamos a hablar de algo llamado conciencia moral. Cada uno de los conceptos que vamos a ver el día de hoy, por supuesto que se van a relacionar unos con otros. A veces parecen muy similares, pero debemos estar atentos a esos datos o distinciones que pues nos permitan encontrar las diferencias y comprender cada concepto por separado y entender la forma en que se relaciona, ¿de acuerdo? Bien, para hablar de conciencia moral, antes pues necesitamos hablar primero qué es la conciencia. Al inicio, en las características de la naturaleza humana, les comentaba que la conciencia pues es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y que tenemos de lo que nos sucede a nuestro alrededor, o la forma o la conciencia nos faculta para poder identificar lo que sucede en nuestro entorno. Les decía, no es que vayamos sin darnos cuenta de lo que ocurre, sin darnos cuenta de intenciones, de peligros, incluso de oportunidades. Si no tuviéramos la conciencia nos permite darnos cuenta, ¿de acuerdo? Pero además de eso, la conciencia en el comportamiento también juega un papel importante. ¿Por qué? Bueno, la conciencia también se ha llegado a definir como un juez mental que nos ayuda a regular nuestras conductas. La conciencia, por supuesto que no va a ser como tal algo visible o algo tangible, algo que tenga una forma o una estructura. La conciencia es más un contenido psíquico, muy mental, muy reflexivo,
pero que sí podemos darnos cuenta de la conciencia cuando ésta se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la conciencia en una persona? Por supuesto que a través de sus decisiones y a través de sus comportamientos. Cuando vemos a una persona que se detiene a reflexionar en las elecciones que toma, trata de hacer un análisis de su comportamiento, pues podemos darnos cuenta de que su conciencia está haciendo o la está poniendo en práctica, la está escuchando o simplemente está en ese proceso de desarrollo. Pero ya les explicaré en un momento a qué se refiere eso del desarrollo de la conciencia y especificar exactamente a qué se refiere la conciencia moral, ¿de acuerdo? Bien, eso lo explicaremos después de la pausa y continuamos, ¿de acuerdo? No se vayan. Hola, soy Owen. Me quedé en mi primera opción Boca 1 con un número de 100 aciertos. Mi preparación fue en Cefaru, Chimalhuacán. El día de los resultados, mi mamá, al momento de informarme que ya habían salido los resultados, yo fui corriendo con ella y eso me informa que efectivamente me había quedado. El quedarme en mi primera opción me subió mucho la autoestima y sentir mucha seguridad de mí mismo. El pilar de los exámenes simuladores, la verdad, fue de muy gran apoyo. Me ayudaba a mejorar en las cosas en las que estaba bien. Y no era algo triste sacar bajos resultados. Me motivaba más bien a estudiar y a poner más atención. Y cuando sacaba los resultados buenos, la verdad me emocionaba mucho porque me hacía ver que en serio estaba aprendiendo algo y todo el esfuerzo que estaba haciendo en ese momento rendía frutos. Un hack que yo les daría es poner atención a sus clases, mucha atención, eso es esencial. Revisar apuntes al término de las mismas y sobre todo, si tienes alguna duda, no quedarte con ella y decírsela al maestro. Ellos te podrán asesorar y así podrás comprender mejor el tema. Este logro se lo quiero dedicar a mi mamá porque la verdad ella me motivaba mucho a superarme y así fue. El ser su hijo ya es un orgullo muy grande. Doy un agradecimiento a Cefaru por darme tan buenos maestros y tan buena preparación. Ven a Cefaru y logra llegar a tu primera opción. ¡Huelum! ¡Huelum! ¡Gloria! A la cachi cachi porra, la cachi cachi porra, pim pom porra, Politécnico, Politécnico, ¡gloria! Cefaru, educación con propósito. Hola, mi nombre es Santiago y yo me quedé en la institución CECIT 7 del Instituto Politécnico Nacional con un total de 104 aciertos y yo tomé el curso de Cefaru UNESA para prepararme para el examen. Bueno, yo al ver mis resultados del examen tuve un sentimiento de satisfacción y pues vi que todos mis esfuerzos se recompensaron a la hora de ver los resultados y pues qué mejor que compartir eso con la familia. Pues bueno, principalmente los talleres que más me gustaron en el curso fue el taller de emociones, ya que este te ayuda a canalizar precisamente tus emociones a la hora de estar en el examen y que pues presentes de la mejor manera el mismo. También el otro taller que me ayudó mucho fue el de comprensión lectora, ya que este te ayuda al razonamiento cognitivo y también a las estrategias para la resolución del examen efectivo. Bueno, un hack que les doy es que de alguna forma el ámbito académico lo relacionen con el ámbito en la vida diaria y esto les facilitará la comprensión para que puedan resolver de la mejor manera el examen. Bueno, yo este triunfo del puntaje del examen yo se lo dedico principalmente a los maestros, que son los que tienen la experiencia de enseñarnos principalmente, ya que ellos con su orientación vocacional nos ayudan de la mejor manera, así como también mis padres por hacer el sacrificio de traerme principalmente a estudiar este curso y pues también en parte me agradezco a mí mismo porque yo sé que también tengo el mérito de pues obtener ese puntaje y ser un ser autodidacta. Te invito a que te prepares con Cefaru y logres estar en tu primera opción. ¡Huelum! ¡Huelum! ¡Gloria! La cachi cachi porra, la cachi cachi porra, pim pom porra, Politécnico, Politécnico, ¡gloria! Cefaru, educación con propósito.
Bien, continuamos. Y bueno, les estaba comentando un poco sobre el concepto de conciencia, ¿de acuerdo? Bien, también otro concepto con el que podemos identificar a la conciencia es como una capacidad para juzgar entre lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? Pero eso ya sería un poco más conciencia moral, pero ahorita voy para allá, voy a regresarme un poquito. Esta conciencia, es decir, esta facultad que nos permite darnos cuenta de las situaciones personales y de otros, es el resultado de experiencias, también de la educación que hemos recibido, de nuestra historia familiar, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Se habla también de diferentes grados de conciencia, es decir, cada vez más vamos a tener mayor posibilidad de interpretar lo que nos sucede y lo que sucede en nuestro entorno, siempre y cuando vayamos avanzando en nuestro desarrollo personal. Por supuesto que tener contacto con una formación escolar nos va a ayudar también en la formación de nuestra conciencia. Es decir, entre más preparación personal tengamos en diferentes ámbitos, emocional, personal, académico, incluso más adelante laboral, todos estos tipos de ámbitos o esferas que conforman nuestra vida nos van a permitir el desarrollo de la conciencia. ¿Cómo podríamos cada vez más desarrollar nuestra conciencia? Pues haciendo acciones ahorita que ustedes son adolescentes, pues teniendo contacto con la lectura, seleccionando también las cosas que consultan, las que ven, las personas a las que siguen, el tipo de ideas que se van generando, empezar a elegir y seleccionar. Todo eso va a ir conformando su conciencia o la va a ir fortaleciendo y desarrollando. La conciencia, por supuesto, es algo que se desarrolla. Entonces, se desarrolla a partir de este tipo de acciones que yo les comentaba. Por supuesto que habrá más, pero cada vez vas a ser más perceptible de lo que hay o lo que conforma tu interacción con otros. Y bueno, esto va a ser a partir de la conciencia. Cada vez más vas a detectar posibilidades, posibles riesgos, intenciones, diferentes intenciones. Y bueno, es una forma en que la conciencia te va a estar orientando en la toma de decisiones y en la forma en la que interactuarás o la forma en que te comportarás, ¿no? Dice, se puede adquirir o construir. Les decía, de forma general eso es la conciencia, pero ya cuando le añadimos el término moral, recuerden que la moral nos permite, es el contenido, el conjunto de conocimientos, valores, creencias, igual también el saber normas, acuerdos sociales, saber lo que está permitido y lo que no está permitido, y a partir de esa información nosotros juzgamos entre aquello que consideramos como bueno o malo o correcto o incorrecto. La conciencia moral nos va a permitir hacer esa diferencia, ¿no? Entre lo que nos puede generar un daño y lo que nos puede generar un beneficio, ¿ja? Entre lo que es adecuado y entre lo que no. Una forma en que se manifiesta la conciencia o la conciencia moral en nuestro interior o de forma interna, porque es un contenido interno, la conciencia, la verdad es que es como una especie de confidente. Nadie sabe qué hay en nuestra conciencia, qué es lo que nos hace elegir una u otra forma de actuar, pero sí nos podemos dar cuenta, les decía, la conciencia se manifiesta a través de la forma en que interactuamos con otros o la forma en que decidimos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo podemos identificar como esa vocecita interior o conversación interna que nos orienta o nos motiva. Cuando queremos tomar una decisión y estamos constantemente de no, pero me va a afectar, o cuando hacemos algo, ¿no? ¿Habré hecho bien? ¿No habré hecho bien? No, mejor no vayas. Este diálogo interno, que es un diálogo con nosotros mismos, pero parece que nuestra voz no es nuestra voz, sino la de otra persona, lo que hace es estar orientándonos, ¿de acuerdo? Es una forma en que la conciencia se hace presente en nosotros. A veces es de forma consciente, es decir, estamos siguiendo ese diálogo interno, o a veces nada más ya actuamos porque ya estamos con una serie de patrones establecidos y ya no los pensamos, simplemente los ejecutamos y ya.
Entonces, ¿qué va a intervenir también en nuestra conciencia o quién la va a regular? Bueno, les decía que la exterioridad, es decir, todo ese contenido o cúmulo de contenidos sobre lo que es considerado bueno, malo, adecuado e inadecuado que ya tenemos, y también ese sentido del deber que siempre nos acompaña. Ya tenemos bien identificada aquellas acciones que son consideradas buenas y generalmente son aquellas las que tratamos siempre de llevar a cabo y aquellas que pudieran generar un daño, pues siempre son aquellas que tratamos de evitar. Cuando a veces hacemos algo que sabemos que es considerado como incorrecto, bueno, pues sí tenemos consecuencias como la culpa, el remordimiento, la incomodidad personal, la vergüenza, ¿de acuerdo? Es una forma en que el no gestionar nuestro comportamiento a través de la conciencia moral de un lado que nos beneficie, pues este tipo de sentir es el que nos puede traer consigo, ¿no? Y bueno, aquí les coloqué una imagen y es Pinocho con Geppetto, porque Geppetto en esta película de Pinocho simbólicamente reflejaba algo similar a la conciencia. Recuerden que este personaje, seguro lo identifican, pues trataba de orientar al personaje, a Pinocho, sobre aquello que era adecuado o aquello que podría ponerlo en peligro, ¿no? Esa vocecita que parece externa, pero que nosotros es la nuestra, ¿no? Bien. Y por último, otro concepto importante que tiene que ver ya con la conciencia moral y con nuestra condición de ser libres. Nuestra condición de ser libres y tener la posibilidad del desarrollo de la conciencia moral nos va a llevar a la autonomía, que también tiene este adjetivo, bueno, esta palabra de moral, este término de moral. ¿A qué se va a referir? Que una vez que yo sea consciente de lo que es considerado adecuado e inadecuado y que soy libre para elegir qué camino voy a tomar, de alguna forma también me convierto en una persona autónoma. Soy una persona autónoma en principio porque tengo la capacidad de decidir de manera propia, independiente, sin la coerción, es decir, sin que nadie me obligue, o la influencia de terceros. Es decir, yo puedo tomar mis propias decisiones, puedo ser autónomo, soy autónomo por eso, pero también a la autonomía, todavía sin agregarle el término de moral, pues la podemos entender como una capacidad, es decir, estamos facultados por naturaleza humana a tener la posibilidad de ser independientes, de ser autónomos. También dice que depende un poquito de las circunstancias. Obviamente vamos a tener autonomía si estamos dotados de aquellos recursos que nos permitan desempeñarla. Si otra persona decide por nosotros, porque nosotros no estamos en condiciones de ejercer nuestra autonomía, pues ahí serían nuestras circunstancias las que lo determinen. Por ejemplo, cuando somos pequeños o somos niños, aún no somos autónomos porque dependemos de otras personas. Pero conforme vamos creciendo, tenemos la oportunidad de generarnos recursos de todo tipo, económicos, emocionales, materiales, todos esos recursos que no me permitan llevar una vida autónoma, es decir, independiente y que yo decida cómo la voy a dirigir. También la autonomía es un derecho y bueno, es un ideal de pensamiento. Es un ideal de pensamiento porque se espera que las personas aspiren a no depender de otros, ¿no? Que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones y que construyan la vida como la deseen, siempre y cuando sea una vida que les favorezca. Y bueno, ya agregándole autonomía, el término moral, pues también va a tener que ver con esa diferencia que hagamos entre lo correcto o incorrecto. Y dice, autonomía moral, la capacidad de una persona para juzgar una acción específica como correcta o incorrecta frente a las normas para tomar conocimiento de su libertad y asumir las consecuencias de sus actos en todos los sentidos. Hace referencia a la conciencia. También tiene que ver con nuestra conciencia. La conciencia va a dirigir a nuestra autonomía o la va a orientar. ¿De acuerdo? Bien, y una vez que ya vimos nuestros conceptos, rápidamente vamos a ver algunos reactivos para practicar el contenido que vimos en nuestra primera clase.
Y bien, este primer ejercicio dice que analicemos algunas decisiones y que valoremos si son realizadas con autonomía o no. Autonomía quiere decir que no intervinieron otras personas en esa toma de decisión y que es una decisión que se toma a partir de la responsabilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Héctor se hará un tatuaje para ser parte del grupo más popular de la escuela. ¿Consideran que es una decisión tomada con autonomía? Ya me escribirán si están de acuerdo o no. En principio diríamos que no, porque solamente quiere hacerlo con una intención de aceptación, no porque realmente esté convencido o porque tenga la voluntad o el gusto de hacerse ese tatuaje. ¿De acuerdo? Siguiente. Ángela decidió tener un trabajo de medio tiempo para ahorrar dinero y poder comprar un celular. Eso es autonomía porque ella está decidiendo la forma en que va a organizar y gestionar su tiempo, va a conseguir ese empleo y ahorrar para tener ese objeto que quiere. Laura decidió tomar un té que le recomendaron sus amigas para adelgazar. Por supuesto que no es una decisión autónoma y además es irresponsable porque puede poner en riesgo su salud. Y por último, Alejandro decidió dedicar más tiempo a su investigación para el proyecto de química y así obtener una buena calificación. Por supuesto que es una autonomía porque está tomando una decisión por él mismo y además que le va a beneficiar. ¿De acuerdo? Bien, dice, otros reactivos de repaso. Los seres humanos tenemos características en común tales como, y ahí tenemos inciso A, nacer, desarrollarnos, estudiar, trabajar y morir, nacer, crecer, reproducirnos y morir, nacer, crecer, reproducirnos, desarrollarnos y morir, nacer, desarrollarse, crecer, madurar, envejecer y morir. Aquí la respuesta correcta se va a referir a aquellas características que tengamos todos tal vez de manera biológica y bueno, que sean además etapas que tengan una secuencia o un orden. Por ejemplo, no voy a explicar todas las opciones, pero nada más algunas de ellas. Por ejemplo, aquí dice nacer, crecer, reproducirnos y desarrollarnos. Ese inciso ya de plano sería un descarte porque no podemos primero reproducirnos y luego terminar de desarrollarnos, ¿de acuerdo? En el inciso de madurar, el término madurar o lo que puede considerar alguien maduro o inmaduro, pues puede ser muy subjetivo, ¿no? Entonces tampoco es algo más social que una característica biológica. El único inciso que nos plantea 4 características que tenemos todos por naturaleza y además de manera biológica, pues es la B. Nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿de acuerdo? Todos los humanos tenemos estamos facultados para vivir eso. 2. Sin embargo, existen otras capacidades que nos hacen diferentes. ¿Qué nos hacen diferentes? Bueno, rápidamente. El D no podría ser porque el desarrollo cerebral es algo que no podemos percibir, la verdad. Es un tanto, no subjetivo, pero no sería fácil de identificarnos. O sea, no podemos ver si somos diferentes o no a partir del desarrollo cerebral porque es información a la que no tenemos posibilidad de acceder. Pero sí podemos ser diferentes por la forma en que razonamos o reflexionamos, nuestra forma de pensar, forma de hablar, actuar y llevar a cabo nuestros valores, ¿de acuerdo? Sería el inciso A. Siguiente. ¿A qué se refiere cuando se dice que los seres humanos somos seres pensantes y con capacidad de raciocinio? Es decir, con capacidad de reflexionar y analizar. ¿Que somos seres que nos movemos y desplazamos? Bueno, el raciocinio no tiene que ver tanto con el movimiento, sino con algo mental. Tenemos la capacidad de recrear mentalmente las acciones que realizamos. Queremos razonar todas y cada una de las cosas que realizamos. Ojalá siempre quisiéramos razonar, pero a veces es algo que no hacemos. ¿Tenemos la habilidad de juzgar las acciones de la sociedad y de sus culturas? Bueno, el raciocinio nos permitiría hacer eso, pero no es la causa inicial. En principio, el raciocinio nos permitiría recrear mentalmente acciones que realizamos, porque al recrearlas nos permite reflexionarlas y analizarlas, ¿de acuerdo? Incluso a pensar escenarios que aún no ocurren o analizar qué podría pasar ante decisiones que incluso aún no tomamos, ¿verdad? Por último, dice, se observan las personas cuando son capaces de elegir y decidir libremente, de manera razonada y basada en valores. Estamos hablando de educación, moral, la condición ética, autonomía. Estamos hablando de autonomía moral, decidir de manera libre, razonada y basada en valores, ¿de acuerdo? 12. La capacidad que tiene el hombre y la mujer de dirigir su propia vida de acuerdo con su conciencia, su manera de pensar, de querer, de actuar de los demás integrantes de la sociedad,
¿Eso es burocracia, es libertad, conciencia o autonomía? ¿Qué será? Capacidad que tiene el hombre y mujer para dirigir su propia vida de acuerdo a su conciencia. Aquí vamos a hablar de autonomía de manera general, ¿de acuerdo? Si nos hablara de un derecho o de un valor, pues sería libertad, ¿no? Pero bueno, ahí podrían ser muy semejantes. Siguiente, conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. ¿A qué le denominamos esa facultad de saber, de tener conocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea? Dijimos que eso es la conciencia, ¿de acuerdo? Y con este reactivo estamos finalizando nuestra sección de preguntas para poner en práctica o saber si comprendimos el contenido de nuestra sesión de hoy. Y bueno, con esto finalizamos nuestra primera clase. Fue un gusto poder acompañarlos en esta primera sesión de formación cívica y ética y los espero con gusto en nuestras próximas. Bien, recuerda que, bueno, estos videos van a estar a tu disposición para que tú puedas recurrir a ellos en el momento que tú quieras ya repasar los temas con un poquito más de calma, haciendo pausas para tomar apuntes. Ahorita yo te leí los reactivos un poquito rápido por el tiempo, pero tú puedes leerlos con calma y leer las opciones para que tú mismo vayas practicando el descarte. Recuerda que el descarte es cuando anulamos opciones que por lógica no podrían ser y nos concentramos en aquellas que tienen más posibilidad de acertar y llegar, obviamente, a la respuesta correcta. También recordarte que tenemos a tu disposición en Cefaru diferentes instrumentos de estudio. Es importante que estés practicando el contenido de las diferentes materias, el contenido que estás estudiando a través de una guía. Recuerda que Cefaru tiene a tu disposición una guía. También tenemos formularios y, bueno, los simuladores. Ya debemos de estar practicando en simuladores que nos permitan tener una idea de qué va a significar estar en contacto con nuestro examen de admisión, ¿de acuerdo? No olvides compartir, darle like a cada uno de los videos, porque de esta forma van a circular más en la red, bueno, en YouTube. Y bueno, este material que hacemos con todo gusto para acompañar tu estudio va a ser el alcance de más estudiantes, de más alumnos, y bueno, que entre todos podamos compartir ese desarrollo rumbo o ese proceso de estudio rumbo a tu examen de admisión para la educación media superior. Recuerda también que puedes colocar tus dudas, tus inquietudes, tus comentarios en el área de chat. Puedo revisarlo en el momento en que tú lo hagas y ya en las próximas sesiones podemos aclarar, compartir algo respecto a tu duda, que puede ser la duda de otros. Entonces, por eso es importante que nos compartas cómo vas comprendiendo cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto sí concluyo. Mi nombre es Ana y nuevamente reitero el gusto que ha sido el día de hoy acompañarlos en esta clase, ¿de acuerdo? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Hola, soy Valentina y me quedé en mi primera opción, la prepa 6, con 116 aciertos, y me preparé en Cefaru Unesa. Cuando abrí mis resultados estaba muy feliz y muy emocionada. Sabía que podía lograr quedarme en mi primera opción, pero el hecho de que la prepa 6 fuera una de las preparatorias de más alta demanda de la UNAM y de todo México hacía que fuera pues un logro todavía más grande para mí. El pilar que más me gustó de Cefaru fue el taller de emociones, ya que yo venía de una pandemia y el estar conviviendo con mis compañeros hizo que aumentara mi confianza y mi seguridad en mí misma. Un hack que yo les recomiendo es aprender a escuchar en las clases y tampoco abrumarse de temas, porque eso lo único que hace es hacer que te estreses. Saber que hay un límite cuando ya no puedes más. Ese es mi hack. Le dedico este logro a toda mi familia, que hizo un gran esfuerzo por traerme a las clases, por inscribirme al curso. Me siento muy orgullosa de mí y también de todo el esfuerzo que hizo mi familia y Cefaru. Ahora los invito a que vengan al curso de Cefaru y como yo se puedan quedar en su primera opción.
Goya, Goya, cachu cachun rara, cachu cachun rara, Goya. Universidad. Cefaru, educación con propósito. Quédate en tu primera opción con nuestro sistema de 7 pilares. Soy Teresa Reyes, directora general de Cefaru. Te invito a que te prepares con nosotros para el concurso de asignación Comipems 2023. En Cefaru encontrarás una metodología única y comprobada que te permitirá tener los conocimientos y habilidades para obtener los 128 aciertos en el examen. Con nuestros pilares tendrás una preparación integral. Contarás con clases impartidas por maestros especializados en los más de 250 temas que contiene la guía Comipems. Tendrás prácticas con exámenes simuladores mensuales. Contarás con una orientación vocacional, un taller de emociones, entre otros. A nuestros queridos padres de familia les damos un acompañamiento durante todo el proceso de asignación. Visita nuestras sedes. Elige la modalidad. Pregunta por nuestras promociones y paquetes, así como nuestras fechas de inicio. No olvides, yo sí llego a 128 aciertos. Y recuerda, Cefaru es educación con propósito.